Continuamos con esta segunda parte de este mensaje que el Señor nos entrega en este día de hoy. Doctrina de demonios. En la primera parte aclaramos todo lo que se refiere a la parte de cantares y lo que la reconocida sierva Wendy lo ha acomodado a ella, lo ha cambiado a ella, guiada por demonios. Porque el Espíritu Santo del Señor es santo y no va a guiar a nadie a la perversión que hay en la boca de esta señora. Vámonos ahora al libro de Romanos. Esta señora dice que ha estado casada y se va a casar. Esto dice ella. Ha estado casada la sierva Wendy y que se va a casar. Todos saben que o los que la hayan visto, habrá personas que no la conozcan, pero poquito porque ya se ha ido de su límite. Cuando ella salió en la primera entrevista, que salió de una forma correcta, en las redes se le notaba falta de escritura, pero ella fue a dar su testimonio y hizo bien, no hizo mal. Ella la llaman, puede ir a dar su testimonio. Ella lo fue y ella tuvo un buen comportamiento. Y ella decía que ella no se podía volver a casar porque entraría en recazamiento, que ya ella fue casada en el mundo, pero ya ella cambió, los demonios cambiaron su mente. Pero que los demonios cambien la mente de una sola persona, sabrá Dios, pero son muchas las personas las que los demonios, a través de usar la vida de esta señora, están cambiando. Ella dice que ha estado casada y se va a casar. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 7, versículos 2 y 3. Estas escrituras corresponden a analogía tomada del matrimonio. Analogía tomada del matrimonio. El 2 y el 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Amén. Mientras éste vive. Amén. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Amén. Dice su palabra, la palabra del Señor. Amén. Que la mujer casada está sujeta por la ley a la ley al marido mientras éste vive. ¿Hasta cuándo? Un matrimonio está mientras vive uno de los dos. Amén. Pero si el marido muere, ella es libre, ella queda libre. Amén. Queda en estado de viudez y puede volver a casarse. Amén. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Amén. Ella para poder apoyarse en un nuevo matrimonio, ya dice que ese matrimonio fue cuando estaba en el mundo. Pero recuerde que cuando ella salió la primera vez, que salió en un programa de allí, de la República Dominicana, esta señora dejó claro que ella no se podía volver a casar porque entraría en adulterio, aunque haya sido en el mundo. Pero ya como los demonios le cambiaron la mente a ella, por los pecados, por la puerta que ella le abrió, que solo Dios sabe y ella misma qué puerta le habrá abierto, porque si un día ella llega a echar para atrás y reflexiona y le da tiempo y no se muere antes en la condición en que está, ella puede decir fue por tal cosa que entraron. Pero ahora mismo ella no es consciente. Ahora mismo ella está fuera de sí y atrae a mucha gente a la perdición con ella. Está siendo usada para esto. Fue en el mundo. Pero ¿qué pasa? Dice el Señor en su palabra. Vámonos al libro de Marcos 10. Marcos 10, pero antes le voy a decir algo. Delante del Señor, un matrimonio, aunque haya sido en el mundo, vale. Porque lo que vale es el pacto que la persona haya hecho. No importa que la persona no esté en los caminos del Señor. Lo que vale es el pacto que hizo esa persona. Es lo que vale. Y no importa que haya sido en el mundo. Sigue casada espiritualmente porque juró hasta que la muerte los separe. Y vamos a continuar, pero primero vamos a ir al libro de Marcos 10, del 2 al 12. Estas escrituras corresponden. Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió al pueblo,
que es desde el 2 hasta el 12, lo voy a hacer, perdón. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, Jesús enseña sobre el divorcio. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. ¿Para qué los fariseos hicieron esto? Escucha para qué fue. Los fariseos sabían que se podía hacer y que no. Lo hicieron para tentarle, para ver si podían sacar algo mal del Señor. Escuche, para tentarle. Sabían, conocían la ley. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Esto está constituido desde el principio de la creación. Varón y hembra, ahí lo unió Dios en matrimonio. Amén. Pero por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Amén. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino un solo. Amén. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Un divorcio no separa unos esposos. Lo que separa unos esposos es la muerte. Por el juramento que se hace, no importa que usted haya venido a este evangelio. Usted puede estar fuera del evangelio toda su vida y Dios sigue siendo Dios. Y aunque usted no guarde los mandamientos de Dios, aunque usted no guarde la palabra de Dios, usted será juzgado o juzgada por sus malas obras. Cuando usted, en el juicio de Dios, cuando venga el tiempo del juicio de Dios. Que usted no guarde los mandamientos de Dios no significa que Dios deje de ser Dios. Dios unió un matrimonio, Dios unió un hombre y una mujer. ¿Me entiende? Lo unió el Señor, un hombre y una mujer, para que sean una sola carne. Y dice la palabra que lo que Dios juntó, amén, no lo separa el hombre. Un divorcio no separa al hombre. Que usted esté mal con alguien, usted se separe porque usted esté bajo una situación muy terrible, incómoda. Usted separarse puede, pero usted lo que no puede casarse con otro mientras esta persona permanezca con vida, porque usted entraría en adulterio. Y usted dirá, qué fácil lo dices tú. Qué fácil lo dices tú. Qué fácil lo llevas tú. No, pues mire que no es así. Yo fui casada también en el mundo. Y yo también me he quedado sin volverme a estar con nadie. Después que he conocido la palabra, me he quedado también sin estar con nadie. O sea que fácil lo llevo en el sentido de que el Señor me ha dado la conformidad de aceptar de que yo tuve un matrimonio en el mundo. Porque cuando yo le pedía, yo he testificado mucho aquí sobre este tema. Cuando yo le pedí al Señor por una persona, porque yo me divorcié cuando estaba en el mundo. Más yo estoy divorciada para el mundo, pero delante de Dios yo estoy casada por el pacto que yo hice. Cuando a mí me preguntaron hasta cuándo, yo juré hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte no separe. Por tanto, cuando yo le lloraba al Señor por una persona, para yo estar por una persona, el Señor me llevaba siempre a las Escrituras y me hacía ver y me decía y me salió al encuentro con revelaciones, con sueños que yo estaba casada. Y cuando yo lloraba lágrimas y lágrimas, ¿por qué es duro quedarte así? Por algo que hiciste en el mundo. Pero es que un pacto, así sea de hombre, nadie le invalida ni le añade. Y fue duro. Yo lloré muchas lágrimas hasta que el Señor sanó mi corazón y yo me conformé y me quedé aquí con el Señor. Sabiendo que hasta que esta persona con la que yo fui casada no muera, yo no podría volver con nadie. Y él, como no conoce las Escrituras, pues estará como estará. Ahora, yo no puedo desearle mal a esa persona para yo unirme con otra persona, porque yo también estaría mal delante de Dios. El Señor lo que hizo fue que me dio conformidad y sanó mi corazón y me dio a entender que yo no necesito de un hombre para poder existir en esta tierra. Yo necesito de Dios y me aferré a Dios y estoy con Dios y sé que no es fácil porque yo también lo viví. Yo di muchas lágrimas cuando yo supe estas escrituras. A mí estas escrituras no me las revelaron los hombres. A mí estas escrituras me las reveló el Señor. Cuando yo le lloraba por una persona al Señor, el Señor me daba las escrituras y me decía, estás casada. No te puedo conceder que estés con tal persona porque estás casada. Estás casada. Y yo no lo entendí. Cuando yo lo entendí, ahí fue que yo di lágrimas. Porque yo pensé, ¿cómo?
por esto, que yo estaba en el mundo, pero Señor, si yo no conocía la palabra, y el Señor me llevó a todos los versículos, a mí no me llevó hombre a versículos. El Señor me llevó a todos los versículos. Y yo supe que era verdad porque la palabra, cuando el Espíritu te la da, te confronta, te saca las lágrimas. Sabes que es verdad que te está hablando el Señor. Y luego más adelante, yo pude confirmarlos con siervos que al Señor se lo había mostrado también. También el Señor se lo había mostrado a otros siervos. Pero a mí no me llevó hombre a la palabra. Fue el mismo Dios, yo suplicándole al Señor por un hombre, habiendo estado antes ya casada en el mundo. Así que yo me divorcié ante los hombres, pero espiritualmente yo sigo casada. Y si me veis así, como les he explicado, es porque el Señor sanó mi corazón y me ayudó y me hizo entender que yo no necesito de un hombre para poder vivir, que yo necesito de Dios y que no podría pensar en desearle mal a esa persona para yo, no. Si esa persona llegara a pasarle algo naturalmente porque Dios así lo ha destinado, eso es otra cosa, pero no que yo lo espere. Yo estoy tranquilamente aquí, mire, aquí en el Señor. Aquí estoy en el Señor, no esperando que esa persona le pudiera pasar algo ni nada. Estoy en el Señor. Y usted dirá, sí, tendrás 3 días. No, yo llevo bastantes años ya. Lo que pasa es que ya yo no pienso en esas cosas porque el Señor sanó mi corazón. Entonces, vamos a continuar. Pero al principio de la creación, dice, me quedé en Mateo 10, me quedé en el 9. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Un divorcio no separa un matrimonio. Lo separa la muerte, el juramento que usted hizo hasta que la muerte lo separe. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. ¿Por qué está cometiendo adulterio? Por el pacto que se hizo. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así mismo es por el pacto que se hizo. No importa que haya sido en el mundo, porque no lo recibí de hombres. Lo recibí por revelación, lo recibí por las escrituras en mi propia casa. Y di muchas lágrimas. Fueron muchas las lágrimas que yo di cuando yo sabía que me tenía que quedar sin volver a estar con nadie. Fueron muchas lágrimas. Muchas. El Señor lo sabe. Vamos a continuar. Vámonos al libro de Gálatas, capítulo 3:15. Lo estoy buscando. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 15, estas escrituras corresponden el pacto de Dios con Abraham. El 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Como yo les dije, aunque usted se haya casado en el mundo, ese matrimonio le cuenta espiritualmente. Nosotros somos espíritu. Que nosotros no obedezcamos la palabra de Dios no significa que estemos exentos de ella. No significa que Dios deje de ser Dios porque usted no obedece a su palabra. Dios va a seguir siendo Dios. Dios le va a seguir enviando la palabra. Y si usted no la guarda, usted va a morir en su pecado. Va a morir por su pecado. Va a morir en su pecado. Y Dios va a seguir siendo Dios. No significa que, porque fue en el mundo. No, usted hizo un pacto. Y un pacto, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Por tanto, cuando una persona ya se casó, viene al evangelio, habiéndose ya casado antes y se casa con otra persona, entra en adulterio. ¿Por qué? Por esto, porque juró
hasta que la muerte los separe. Y un pacto una vez ratificado, nadie le invalida ni lo añade. Cuando se procede a otro matrimonio estando casado, se está invalidando, se está añadiendo y se está entrando en adulterio. No importa que haya sido en el mundo. La sierva Wendy está enseñando, en su principio ella enseñó bien cuando fue a la primera entrevista, pero ya no es así. Ya ella enseña que ella estuvo casada y que se va a volver a casar, y esto está enseñando a las almas que vienen detrás. Pues yo me casé cuando estuve en el mundo, venga a casarme. Pues yo me casé cuando estuve en el mundo, venga a casarme. No se puede. Porque el matrimonio no lo separa un divorcio. El matrimonio lo separa la muerte de uno de los dos cónyuges. Esto me enseñó el Señor vía revelaciones, vía su palabra. No un divorcio como yo pensaba. Porque yo pensaba que yo era libre. Cuando yo vine a este evangelio, lo primero que yo pensé que iba a tener una nueva vida en el Señor, y le suplicaba al Señor por una persona con la cual yo había estado, que no había sido con la que yo estaba casada, por supuesto que no. Y le suplicaba al Señor por esta persona y comenzar una nueva vida de cero, todo bonito, que el Señor cambie esto, que el Señor haga lo otro. Y el Señor llevándome su palabra y diciéndome, no puedo ir contra mi ley. Ya en mi ley dice que te casaste, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Además, a mí me pasó algo especial cuando yo me casé. Cuando yo me casé, yo sentí un vacío en mi corazón muy grande, una tristeza, y algo me invadió en el momento de casarme, cuando yo estaba haciendo ese pacto, y era por lo que yo iba a vivir muchos años después, porque el Señor sabía que me iba a meter a algo que después yo iba a querer ser libre y no iba a poder hasta que la muerte los separe. Continuamos. Primera de Corintios 7. 7 versículos del 6 al 11. Estas escrituras corresponden problemas del matrimonio, desde el 6 hasta el 11. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Amén. Pablo decía, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Amén. O sea, ¿qué significa esto? Que no fue que el Señor entregó un mandamiento así, sino que Él lo recibió por vía del conocimiento del Señor. Amén. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Amén. Desde el 6 hasta el 11. Ahora el 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cuál es el único estado en que una persona puede volverse a casar? Soltero o viuda. Que el pacto se rompe con la muerte de uno de los dos cónyuges. Amén. Digo pues a los solteros y a la viuda que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo estaba Pablo? Soltero. ¿Y qué le refería él a los solteros y a las viudas? Que bueno le sería quedarse como él, soltero. El único estado en que una persona se puede volver a casar o se casa es soltero, que nunca se ha casado, y viudo, que se murió uno de los cónyuges. Este es el estado. No importa que usted haya estado en el mundo, casada o casado. Un pacto, una vez ratificado, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. El único estado en que una persona se casa es soltero, y si se vuelve a casar es porque ya murió la otra persona. Usted quedó libre de ese pacto. Que las personas no guarden la ley de Dios no significa que Dios deje de ser Dios. Ellos que no la guarden, pero Dios sigue siendo Dios. Amén. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Mejor es casarse que estarse quemando. ¿Por qué Pablo dice que mejor es casarse que estarse quemando? Se refiere, amén, a que mejor es un soltero o una persona que quedó viuda o viudo que se case en vez de estarse quemando. O sea, que esté en pecado porque se estaría quemando. Estando en fornicación sin casarse estaría quemándose. Entonces mejor cásese.
si no tiene el don de continencia. Pero ¿cómo tiene que usted estar? ¿Divorciada? Divorciado no. Tiene que estar soltero o viudo. Y duele. Me dolió mucho. Lloré muchas lágrimas. Muchas. Pero el Señor sanó mi corazón. Y así como el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. El Señor puede sanar su corazón y darle conformidad en el Señor y que usted se quede en ese estado. Sirviéndole al Señor y olvídese del hombre. Sirviéndole al Señor y olvídese de la mujer en el caso del hombre que haya sido casado. Sirviéndole al Señor, el Señor le da reposo, el Señor le da descanso. Usted no tiene necesidad de pensar en todas las cosas que usted practicó en el mundo. Usted vuelve a ser como un niño o como una niña. El Señor quita eso de su corazón. Pero esto tiene que ser que usted quiera agradar a Dios, que usted quiera obedecer a Dios. El Señor sana su corazón. Pero si usted no quiere agradar a Dios, el enemigo va a hacer lo que ha hecho con la sierva Wendy, que la tiene con la mente disparada a perversidades. Ella está esperando que aparezca uno, pase así, y practicar todas las perversidades que ella practicó cuando se supone estaba en el mundo. Porque después que la puerta se cierra, nadie tiene que ver. Entonces, después que la puerta se cierra, Dios deja de ser Dios, ¿verdad? Porque usted practique todas las aberraciones que usted practicó en el mundo. Pues no es así. Dios sigue siendo Dios. Y su hogar tiene que ser santo, porque si no le van a entrar demonios a través de los actos conyugales con mancha, honrosos, o sea, en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Si usted se pone a practicar actos abominables, aborrecibles delante de Dios, van a entrar demonios a su matrimonio. Es hasta el 11, continuamos. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Esto manda el Señor. A los que están unidos, amén, hay una unión que solo los rompe la muerte. Mando no yo, sino el Señor mandó esto, que la mujer no se separe del marido, amén. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y el marido que no abandone a la mujer, amén. El Señor quiere que los matrimonios no se separen, amén. Pero si la situación se vuelve tan difícil, y usted se separa, lo que el Señor no quiere es que se vuelva a casar, porque perdería la salvación de su alma, entraría en adulterio, amén. Así que no es un pecado que usted se separe de alguien de quien usted está viviendo situaciones muy feas, muy duras, muy bochornosas. No es un pecado. Usted no está en pecado en separarse. El pecado es casarse, adulterio. Este es el pecado. Pero el gusto del Señor es, el deseo del Señor es que los matrimonios no se separen. Que no se separen. Pero si la situación se van, como sabemos que hay, usted, hablándolo con el Señor, teniendo una intimidad con el Señor, usted lo hace, pero quédese así. Quédese así. Y si se separa, quédese sin casar. Porque el Señor no se va a confundir en su palabra, no le va a mandar a casarse, porque ya el Señor sabe que usted fue casado. Si vive uno de los dos, usted casada o casado. Amén. Vamos a continuar ahora vámonos a Deuteronomio, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 13 al 22. Amén. Estas escrituras corresponden leyes sobre la castidad, desde el 13 hasta el 22. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere, amén, después de haberse llegado a ella, ¿dónde se llega? Se llega con la parte íntima a la parte íntima de la mujer. No se llega con la boca a la parte íntima de la mujer. El hombre no se llega con la boca a la parte íntima de la mujer. Se llegan con las partes íntimas que Dios ha colocado en el lugar donde usted sabe que Dios la tiene colocada. Amén. Y le atribuyere faltas que den de hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. ¿Cómo este hombre sabe que esta mujer no la halló virgen? ¿Cómo este hombre lo sabe? Porque se llegó ¿cómo? Con la boca. Con la boca supo que la mujer no era virgen. Fue con la boca. Fue así que Dios lo estableció, no. Supo que no era virgen porque se llegó con la parte íntima que Dios le colocó para que se llegara a ella. Por esto supo que la mujer no era virgen. Si hubiera sido con esto, no lo sabe.
Lo supo porque tenía que romper con la parte íntima que el Señor le colocó a él. ¿Me entendéis? Entonces lo que la sierva Wendy está diciendo por ahí son aberraciones. Son cosas que van en contra de la naturaleza del Señor. En contra está. Amén. No la hallé virgen, el 15. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ve aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderá la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. ¿Cómo se podían sacar las señales de la prueba de la virginidad de esta persona? Porque tenían que colocar un paño y ahí donde él rompió con su parte íntima tenía que estar manchado. ¿Me entendéis? Algo así. 18. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Amén. Si él miente, atribuyéndole faltas que no son, lo tenían que castigar. Amén. Y le multarán en 100 piezas de plata, cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Porque él no podía despedirla en todos sus días. Porque él difundió una mala fama después de haberse llegado a ella. ¿Por qué no podía despedirla en toda su vida? Porque se juró un pacto, porque hubo un pacto, un matrimonio, se unieron y fueron uno. Amén. Pero escuche cómo estaba la mujer, virgen. Escuche el 20. Mas si resultare ser verdad que no le halló virginidad en la joven, 21, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán todos los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, y así quitarás el mal de en medio de ti. Amén. Así es que se va a quitar el mal de en medio de los hijos de Israel. Amén. El hombre se puede probar que es verdad que la mujer fornicó. Por eso el Señor dice en su palabra que el matrimonio se divide solo por causa de fornicación. Y esta es la fornicación, que esta mujer haya fornicado en casa de su padre. Y cuando el hombre va, no la encuentra virgen, entonces la puede despedir, le da carta de divorcio. Pero una mujer que ya está con su marido años más años y un día pasa una infidelidad, esto no es que el hombre fornicó. Esto no es un divorcio por causa de fornicación. Esto es que el hombre adulteró de su matrimonio metiendo otra mujer. Y se volvió un adúltero, o si es la mujer que lo hace, se volvió una adúltera. Pero esto no es causa de fornicación. La causa de fornicación es una mujer que el hombre encuentra y cuando va no es virgen y la puede repudiar. Entonces por esto los discípulos le dijeron al Señor para tentarle a ver qué le iba a decir. Pero ya ellos conocían la respuesta. La causa de fornicación es una chica virgen. Que usted va y cuando usted va ha fornicado, usted la puede despedir, le da carta de divorcio. Porque ella le engañó a usted. Se le hizo creer que era virgen y no era virgen. Más lo que están casados no es causa de fornicación, es adulterio. El hombre adultera o la mujer adultera. Recuerde lo que dice en las Escrituras. Que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Él estando con su esposa y mira a otra, adulterando. Entre los matrimonios que ya el matrimonio le dio para allá, lo que suceden son adulterio, no causa de fornicación. La causa de fornicación se halla en una persona que se haya hecho pasar por virgen. Ahora, si se comprueba que esta persona fue virgen según las Escrituras y que fue el hombre que se puso a hablar para ir a por otra virgen más, ¿qué dice el Señor en su palabra? Que se quedará con ella y que no la podrá despedir. No hay causa de divorcio. Entonces, si aquí no hay causa de divorcio, imagínense un matrimonio que lleva tiempo. Vamos a continuar en Mateo 19. Mateo 19, capítulo desde el 1 hasta el 12. Estas escrituras corresponden. Jesús enseña sobre el divorcio.
desde el 1 hasta el 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó a Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, porque los fariseos conocían esta ley. Tenía que ser una virgen que haya fornicado en casa de su padre. Amén. Lo hicieron para tentarle, conocían la verdad. Amén. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Les dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Amén. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El hombre, si no la encontró virgen, podía quedarse con ella y se quedaba calladito. Amén. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. ¿Qué tiene que existir? Salvo, lo único que separa un matrimonio es la fornicación. Pero escuche cómo tiene que estar la mujer. En estado de virginidad, y cuando usted va, no es virgen. Entonces usted le prepara su carta. Mira, me engañaste, me mentiste, no eras virgen. Todo este tiempo yo pensaba que estaba con una virgen y cuando voy, tú no eres virgen. Has fornicado en casa de tus padres. Pues, te doy carta de divorcio. Y el hombre sigue siendo libre según las escrituras, porque las escrituras dicen que por causa de fornicación. Entonces muchos se agarran de aquí. No, mira, por causa de fornicación. Ese hombre adulteró, ese hombre me fue infiel, le fue infiel, fue adúltero. Pero no, lo que pasó entre vosotros no es causa de fornicación. Usted no era virgen y él la descubrió y la dejó. Y hay casos que pueden ocurrir. Y está en el perfecto estado, según las escrituras, de que el hombre se divorcie de la mujer. Dice por causa de fornicación. Están en el perfecto estado, no están en pecado de poder hacerlo. Pero si no existe la causa de fornicación, entrarían en adulterio. ¿Qué es lo que ha pasado con una pastora muy reconocida en las redes sociales, la cual se le enviaron muchos mensajes? El Señor se lo envió muchos mensajes a la pastora Yesenia Ten y le dijo que iba a entrar en el pecado de adulterio. Pero ella no escuchó la voz de Dios y ahí se casó y está en adulterio y el hombre con el que ella se casó es otro adúltero. Pero el Señor sí que envió palabra a la pastora Yesenia Ten. El Señor sí que lo hizo. Mucha palabra, mucho mensaje, pero ella no escuchó. Ella dijo por causa de fornicación, su esposo le había sido infiel, parece, en bastantes ocasiones. Ella lo perdonaba y el hombre volvía a lo mismo. Si tantas cosas así, ella tenía que haberse quedado sola, pero no casarse. Casarse no, sola, no aguantaba tantas cosas, pues sola, seguía para adelante sola de la mano del Señor. Pero ella se casó y el Señor se lo dijo que la única causa de divorcio era fornicación. Pero en el caso de la pastora Yesenia Ten, su matrimonio no fue fornicación, fue un adulterio. El hombre fue adúltero, Cuando el hombre estuvo con ella en su principio, no fue que fue y encontró a Yesenia Ten sin ser virgen, no. Ya ese matrimonio tenía hijos y de todo, no fue una virginidad. Fue un caso de adulterio. El hombre adulteró en su matrimonio y ella no tenía que estar aguantando. Ella perdonó y está bien. El Señor no quiere que los matrimonios se separen. Pero ya cuando ella no aguantó más, sola, tenía que quedarse sola. Pero se casó y el Señor se lo dijo y dio enseñanza acerca de que ella era libre porque fue causa de fornicación. Ella no era virgen, no fue causa de fornicación. No fue virgen, fue causa de adulterio. El divorcio de la pastora Yesenia Ten fue causa de adulterio, no de fornicación. Ella no era virgen. Y el Señor se lo mandó a decir. Pero se agarró de este versículo para poder vivir. Y viviendo está muerta. Amén. Vamos a continuar. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Sus discípulos le dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Porque si la mujer la encontraban virgen y seguían para adelante y pasaba cualquier cosita, no tenían derecho a divorciarse. No tenían derecho. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Amén.
Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Así es. Esta es la única causa, el que sea capaz de recibirlo, que lo reciba. Esta es la única causa por la cual un matrimonio, amén, se divorcia. Amén. Causa de fornicación, la mujer siendo virgen. Adulterio no es fornicación, aunque es una inmundicia, es un pecado. Pero no es que la encontró virgen, o sea, que no la encontró virgen, que la mujer le engañó. No significa esto. Amén. Continuamos. En Mateo 5:31. Porque la sierva Wendy dice que ha estado casada y se volverá a casar y lo está enseñando. Y muchas almas van a caer en esta trampa y el Señor no quiere que se pierdan las almas. 5:31. Estas escrituras corresponden Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Amén. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio también. Amén. La causa que divide, amén, que un matrimonio, amén, después que están en los caminos del Señor, amén. Por ejemplo, después de estar en los caminos del Señor, ellos se casan, los dos están en el camino del Señor y uno de los dos comete adulterio, amén. Es adulterio, no es causa de fornicación para divorciarse. Separarse se puede separar, aunque no es la voluntad de Dios que los matrimonios se separen, pero por tantas cosas que ocurren muy graves, hay personas que tienen que tomar la decisión de quedarse separados. Amén. Entonces, dice el Señor en su palabra, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ella es adultera y el que se casó con ella está adulterando. Por eso la pastora Yesenia Ten está en adulterio. ¿Por qué? Porque la causa de su divorcio no fue fornicación, ella no era virgen. La causa de su divorcio fue que el hombre fue un adúltero, según lo que ella misma ha testificado. El hombre le fue infiel en ciertas ocasiones que ella misma lo testificó. Y él era un adúltero y ella estaba cansada de todo lo que habrá luchado en su matrimonio, habrá luchado muchísimo, pero tenía que quedarse sola. Se casó, se convirtió en adúltera y el hombre con el que ella se casó es otro adúltero y enseña al pueblo a que adulteren también. Porque ya cuántas almas no se habrán casado mirando que Yesenia Ten sí que pudo. ¿Cuántas? Muchísimas. Muchísimas almas están muriendo en pecado de adulterio. Entonces, la causa de fornicación lo hemos explicado en Deuteronomio, amén, Deuteronomio 22, desde el 13 al 22, es que el hombre, lo que le preguntaban los fariseos y los escribas para tentarle, más ellos conocían la verdad, era la causa de fornicación, de que la mujer se haya fornicado en casa de sus padres. Pero en el caso de la pastora Yesenia Ten, fue adulterio. Los matrimonios que ya están consolidados, confrontados, unidos. Voy a decir unidos porque me enredé con la palabra. Y uno de los dos comete adulterio. Eso es adulterio. Es adulterio, no fornicación. Que usted se quiera divorciar porque no aguanta tantas cosas y lleva aguantando tantas y ya no puede más. La palabra de Dios no le prohíbe a usted separarse. Lo que sí prohíbe es casarse para que no pierda la salvación de su alma, para que no entre en adulterio. Porque entraría en adulterio no solo usted, sino esa persona también con la que usted está casando, le mancharía la vida a esa persona, a usted también. Usted se la mancharía a esa persona. ¿Me entendéis? Entonces, la única causa para usted volverse a casar tiene que ser por causa de fornicación. La persona le engañó, no era virgen. Usted es soltero y viudo, ya está. Usted no entra en pecado delante de Dios. Entonces la sierva Wendy ha estado casada y se va a casar. Después que usted conozca las escrituras, deje que se case ella. Porque a ella ya se le dijo y se le está diciendo. Sin misericordia mucha gente se lo han dicho y con misericordia mucha gente también se lo han dicho. Así que deje que se case ella. Si ella no quiere escuchar la palabra de Dios,
Deje que ella sea la que cometa el pecado. No queremos que lo haga, pero no le podemos obligar. Dios no obliga a nadie. Ahora la palabra Dios te la va a mandar para que te aperciba de tu mal camino. Esta palabra que se está dando hoy, este mensaje que se está entregando hoy, doctrina de demonio, es para todas esas almas que están siguiendo el camino de Wendy, que ven bonito el camino de Wendy, para que sepan que Dios sigue siendo Dios y que Wendy se apartó ya de la gracia del Señor. Doctrina de demonio hay en la boca de esta señora. Hay demonio a causa de la puerta que ella le abrió a los demonios. Entonces, si ella se va a volver a casar, deje que lo haga ella. Y usted siga libre en el Señor. Que palabra por toda parte le ha enviado Dios a esa señora. Por toda parte. Sin misericordia, personas. Porque ella lo dice. Es que sin misericordia. Pero hay personas con misericordia que le han enviado palabra y ella sigue igual en su mal camino. Así que deje que lo siga ella y usted siga al Señor. Hasta aquí ha sido esta segunda parte. Ahora volvemos con una segunda parte.